perfecto en esta mañana. Declaramos una mañana, un día, una semana, un mes. Declaramos un mes, Padre Santo, de consagración. Señor, el mes 9, Señor, traerá nuevas recompensas. Este mes 9 traerá un nuevo nacimiento, un nuevo origen, un nuevo comienzo en todos los aspectos de nuestras vidas, Espíritu Santo, Señor. Este mes, Señor, de la gloria, Señor. Señor, yo declaro proféticamente, Señor, que vendrán a nuestras manos, Señor, bendiciones nuevas. Vendrá un nuevo nivel espiritual para nosotros. Señor, naceremos del agua, naceremos del Espíritu, Señor. Este mes 9, Señor, renaceremos con la palabra, con el rema de Dios. Señor, y estaremos en lugares, Señor, espirituales mayores a los que estábamos en el mes pasado. Este es un mes 9 para ver, Señor, Dios mío, que lo que durante meses hemos esperado con paciencia, veremos tu mano, Señor. Gracias, porque nuevas cosas vas a hacer. De repente van a suceder. De repente buenos, de repente maravillosos van a venir, Señor. Así como la mujer que está embarazada da a luz a su bebé cuando cumple el tiempo de 9 meses. Señor, así será nuestra vida este mes, en varias áreas, incluyendo la económica. Vendrán y daremos luz en medio de la oscuridad. Daremos luz a oportunidades, Señor amado, materiales nuevas a pesar de las circunstancias que vive el mundo, Señor. Porque tú eres así, porque tú nos bendices, porque para ti no hay crisis, para ti no hay nada que impida que tú nos bendigas. En el nombre de Jesús lo creemos y así lo confesamos. Amén. Mes 9, mes de nuevos comienzos, mes de nuevos nacimientos para nuestras vidas. Mes 9, un mes para recibir bendiciones mayores de parte de nuestro Señor Jesucristo. Amado sea Dios. Amén. Hoy quiero hablar un tema muy poderoso, el sacerdocio del nuevo pacto. Quiero hablarles hoy de todo el tema sacerdotal en el antiguo y en el nuevo pacto. ¿Qué es un sacerdote? ¿Cómo funciona un sacerdote? ¿Qué hace? ¿Qué hace un sacerdote y los alcances que tiene un sacerdote? La Biblia dice en el Nuevo Testamento que nosotros somos reyes y sacerdotes para nuestro Dios. Esa es una bendición y un regalo que nos entregó Cristo Jesús, que a través de su sangre, de su sacrificio, a través de su resurrección, nosotros ahora gozamos de 2 títulos, y más que títulos, de 2 dimensiones en las cuales nosotros somos llamados a movernos y a vivir: el sacerdocio y el rey. Son 2 unciones que tenemos, reyes y sacerdotes, para nuestro Dios. Entonces vamos a empezar con Josué capítulo 6, el verso 4. Josué capítulo 6, el verso 4. Dice así: y 7 sacerdotes llevarán 7 bocinas de cuernos de carnero delante del arca, y al 7º día daréis 7 vueltas a la ciudad, y los sacerdotes tocarán las bocinas. Siento que debo leerlo nuevamente. Verso 4 de Josué capítulo 6. Y 7 sacerdotes llevarán 7 bocinas de cuernos de carnero delante del arca, y al 7º día daréis 7 vueltas a la ciudad, y los sacerdotes tocarán las bocinas.
el sacerdocio, un tema muy importante. Pero comencemos buscando una definición clara, concreta y sencilla a lo que es un sacerdote o el oficio del sacerdote. El sacerdocio es la autoridad y el poder que Dios da al hombre para actuar en todas las cosas para la salvación de él mismo, de su hogar, de una nación o de un grupo de personas. Entonces debemos comenzar entendiendo que el sacerdocio es una autoridad y un poder que no nació en la tierra, sino nace en el cielo. Y Dios, Jesucristo, quien es nuestro sumo sacerdote, nos entrega a nosotros esa autoridad y ese poder. ¿Por qué es necesario resaltar que Jesús es nuestro sumo sacerdote? Porque los levitas, que son los descendientes de Aarón, la familia sacerdotal, estaban divididos en sacerdotes y en sumo sacerdocio. Entonces estaban todos los sacerdotes y estaba el sumo sacerdote, que para ese entonces era Aarón. Jesús es el prototipo de Aarón. Perdón, estoy mal, discúlpeme. Aarón es el prototipo del sumo sacerdocio de Jesús. Entonces tenemos un sumo sacerdote y nosotros somos los sacerdotes de ese Jesús que es el sumo sacerdote, a quienes nos han entregado autoridad y poder. ¿Para qué? Para actuar en todas las cosas que tienen que ver con la salvación mía, la salvación de mi casa, de mi familia y de una nación. Entonces, cuando yo entiendo el significado y el concepto de sacerdocio, de sacerdote, y encuentro también que en la palabra en el Nuevo Testamento existe el sacerdocio, porque mucha gente lamentablemente predica y dice que el sacerdocio ya no existe, ya no es para estos días. Entonces allí hay un gran error, porque el sacerdocio es un regalo de Cristo para los creyentes. Somos reyes y sacerdotes para nuestro Dios. Entonces, estamos encargados de un oficio. Todos ustedes, hombres, mujeres, son sacerdotes y oficializan un servicio sacerdotal. Mucha otra gente dice, no, las mujeres no pueden ser sacerdotes. Eso está mal, porque la Biblia dice que todos sus redimidos, hombres y mujeres, jóvenes, ancianos, pueden, si lo desean, desarrollar la función sacerdotal. Entonces, ¿a qué nos debemos ocupar nosotros? Nosotros tenemos una gran responsabilidad, y es que podemos convertirnos en personas que activen la salvación en su casa. El problema hoy en día es que hacen falta sacerdotes. Hacen falta sacerdotes. A veces hay mucho líder, poco sacerdote. ¿Qué hace un sacerdote? El sacerdote es la persona encargada de todo lo que es salvación, todo lo que es la adoración. Son dos cosas importantes: salvación y adoración. Eran los sacerdotes los encargados de entrar al lugar santo, al tabernáculo de Moisés, y ofrecer sacrificios de animales para el perdón de los pecados del pueblo. Número uno, era súper importante eso. Si no habían sacerdotes, no habían sacrificios. Y si no habían sacrificios, no había salvación, perdón de pecados. Y si no había perdón de pecados, Dios destruía al pueblo. Vea lo importante. Si tú hoy no te levantas como un sacerdote para tu casa, entonces no va a venir la salvación al mundo, no va a venir la salvación a tu propia casa. Si tú no te levantas como sacerdote, entonces yo hago la pregunta:
¿Quién sacrifica a Cristo en tu casa? ¡Wow! Esta palabra es de alto nivel, porque en el Antiguo Testamento el sacerdote sacrificaba al cordero para que esa persona fuera salvada, perdonada. Si lo traemos hoy en día, yo te hago una pregunta. Si tú no oficializas como sacerdote, ¿quién en tu casa, quién en el mundo, quién en Bogotá va a sacrificar al Cordero? Y el Cordero es Cristo. Necesitamos volver al sacerdocio, iglesia. Lástima que faltó tanta gente hoy, pero necesitamos volver a entender nuestro rol como sacerdotes. Nos encanta el rol de reyes, nos encanta. Tiene que ver con el oro, con el poder, con el goodwill, con los likes, con los seguidores, con el reconocimiento, con el aplauso. Eso está bien. Pero como iglesia en Él tenemos que volver cada uno a desarrollar nuestro oficio sacerdotal, primero en nuestra propia vida, en la casa, en la familia, en la ciudad, en el país. Usted tiene que levantarse, así su familia no sea cristiana, y ofrecer un sacrificio por los pecados de ellos. Y ese sacrificio es Cristo. ¿Cuántos adoramos a Dios? Lo segundo que hacían los sacerdotes eran los encargados de toda la parte de adoración. Ellos dirigían la adoración del pueblo con arpas, con salterios, todo eso lo hacían ellos, la adoración a Jehová. Nadie más podía hacerlo. Por eso hoy en día podríamos fácilmente quitar el nombre del grupo de alabanza y colocar los levitas. Ya no llamaríamos grupo de alabanza, no, los podemos fácilmente llamar los levitas. ¿Ah? ¿Qué tal si la iglesia en Él comienza a tener esa mentalidad? A quitar esa palabra, los de alabanza, y colocarle los levitas, los sacerdotes levíticos, porque ellos eran los encargados de llevar la adoración y la alabanza para Dios. Ese oficio tiene que seguir desarrollándose en nosotros. Dejamos de llevar a nuestro hogar a la adoración a Dios. Dejamos de insistirle a la gente que adore a Dios, que exalte a Dios. La adoración es muy importante porque le da el lugar que Dios se merece como Dios. Dos funciones. Ahora bien, ya que sabemos más o menos, porque eso no es nada, de lo que es un sacerdote, sus oficios, más o menos, ni siquiera hemos rasgado el manto todavía, pero debemos avanzar. Nosotros hablamos de Josué capítulo 6, y en Josué capítulo 6, Josué está con el pueblo y los sacerdotes a punto de tomar Canaán, la tierra prometida. Y para entrar a Canaán tenían que vencer las murallas de Jericó. Las murallas de Jericó eran murallas de 7.6 metros de alto y en algunos lugares tenía 7 metros de ancho. Encima de las murallas habían soldados armados hasta los dientes, y Dios llevó a su pueblo hasta allí, y Dios estaba decidido a entregarles una victoria. Dios estaba decidido a que su pueblo entrara a la tierra prometida, que fluía leche y miel, que tenía uvas grandes como una pelota de béisbol. Dios estaba decidido.
a entregarle una herencia, a cumplirle a su pueblo, porque los amaba. Pero los separaba una muralla de concreto, una muralla de ladrillo, de piedra, muy gruesa y muy alta. Pero Dios se inventa una estrategia. Dios inventa algo para confirmar una victoria. Y le dice a Josué, quíteme los soldados de al frente. ¿Cómo? Quíteme todos los soldados del pueblo de al frente. Ellos no van a ir al frente. No van a ir los soldados al frente. Que los soldados se vayan más atrás. Y al frente me hace el favor, Josué. Al frente, Alexander Toquica, por favor, me va a colocar a los sacerdotes. Uy, ¿cómo así? Pero Dios está loco. ¿Cómo se le ocurre? Si vamos para una guerra, ¿cómo me dice que quite a los soldados armados hasta los dientes y que coloque a unos sacerdotes armados de unas bocinas, de unas trompetas? Dios está loco, ¿cierto? Y así lo hicieron. Y dice la historia, no es estrategia, no es estrategia. Dice la historia que así lo hizo Josué, dieron las vueltas, luego tocaron las trompetas los sacerdotes y las murallas cayeron. ¿Por qué le dio el Señor a Josué todas estas instrucciones complicadas para la batalla? Hoy yo te quiero decir a ti que Dios a ti, iglesia, en la mayoría de los casos, te va a dar unas instrucciones muy complicadas para que vayas a la batalla y puedas ganar. Hay varias respuestas posibles en este texto. Vamos a mirar 3 de ellas. Primera, ¿por qué Dios hizo eso? ¿Por qué los mandó y les dio esa instrucción de llevar esos benditos sacerdotes al frente? ¿Por qué? Primero, Dios quería asegurar que fuera claro e innegable que la batalla dependería de Él y no de las armas o destrezas de Israel. Por eso los sacerdotes que llevaban el arca de Jehová iban delante de los israelitas a la batalla y no los soldados. ¿Sabe algo? Yo te quiero decir a ti algo, sacerdote de Dios que estás allí escuchándome. No es con tus fuerzas, no es con tu habilidad, es con el poder de Dios. Yo quiero darle una palabra a los que tienen negocios, a los que tienen negocios. Yo les quiero decir con todo respeto que no es con su habilidad, no es con su capacidad, no es porque usted trabaje bien, porque trabaje pulido, porque sea el mejor de la cuadra, el mejor del gremio. Es por el Espíritu de Dios. Es por Dios que usted va a incrementar estos 3, 4 meses siguientes su productividad con su negocio. Pero usted tiene que decirle a Dios, Dios, todas las mañanas cuando usted abra su negocio, cuando vaya a comenzar, Alexander debe pararse en la puerta, levantar la mano y decir, Jehová Dios, no es con mi habilidad, no es con mi capacidad, es por tu poder, es por ti que este negocio va a surgir aún más. Lo mismo Janet, lo mismo cada uno de los que están allí conectados. Es por tu habilidad. Depende de ti, Dios, que esto funcione. No depende de mí. Note usted que los sacerdotes,
aparte de llevar las bocinas, las trompetas para cantar, llevaban también el arca de Jehová, porque los únicos que podían cargar el arca de Jehová eran los sacerdotes. Si alguien diferente a los sacerdotes tocaba el arca los mataba. El arca representa la presencia y la gloria de Dios. Por eso es importante el ministerio sacerdotal desarrollado en cada casa. Por eso es importante que usted desarrolle el sacerdocio que tiene, porque es usted quien puede cargar la presencia de Dios para que otros sean bendecidos con esa presencia. Segundo, el método de Dios de tomar la ciudad aumentó el terror que ya Jericó estaba sintiendo. Los de Jericó, cuando vieron llegar a los israelitas, estaban aterrorizados porque conocían el poder del Dios de Israel, que era un Dios diferente al Dios de ellos. Era un Dios que verdaderamente cumplía y que hacía hazañas. Pero a eso súmele que los de Jericó se dieron cuenta, observaron que hubo un movimiento, que Dios colocó a todos los sacerdotes al frente. Eso los aterrorizó. Cuando los de Jericó, mire esto, escúcheme, cuando los de Jericó vieron que los sacerdotes fueron colocados al frente, se orinaron del miedo. Usted va a tener que preparar una semilla por lo que yo le voy a decir. Cuando Satanás, cuando los demonios, cuando los enemigos de su fe se dan cuenta que usted retoma el sacerdocio, ellos comienzan a temblar de miedo porque saben que es el modelo correcto de Dios. Alguien que diga amén, alguien que diga Señor, me estás hablando en esta mañana. Cuando Jericó, tu enemigo, cuando el diablo ve que Patricia Mora despierta el sacerdocio que tiene, el diablo comienza a temblar. Las ataduras que tienen sus hijos comienzan a temblar. Los demonios que han tenido agarrados a sus hijos durante tantos años comienzan a temblar porque saben que el sacerdocio es el método correcto de Dios. Fueron los amenes. Bueno, sigamos. Tercero y último. Esta extraña maniobra militar de poner los sacerdotes fue una prueba de fe para los israelitas y su disposición a seguir a Dios al pie de la letra. Qué importante, porque era una prueba de fe. Si los israelitas iban o no a creer en Dios, a ser obedientes. Creer en Dios y obedecer es lo mismo. ¿Sabe algo? Mucha gente no obedece a Dios, a su palabra. ¿Sabe por qué? Porque no tiene fe. Ese es el meollo del asunto. La gente no puede obedecer a Dios, a su palabra, a su propósito, porque no tiene fe en Dios. Y Dios quería ese día saber si su pueblo podía tener la suficiente fe manifestada en obediencia a las instrucciones de guerra que les había dado. Dios necesita urgente el ministerio sacerdotal en cada casa, siguiendo instrucciones divinas, siguiendo los parámetros que Dios nos ha dado para nosotros vencer las murallas que nos separan de la provisión y de las respuestas de Dios.
Termino con la conclusión. Esta conclusión la escribí anoche como casi a la 1 de la mañana. La forma de Dios para ganar y derribar esas murallas era a través del ministerio sacerdotal. Hoy en día el método de Dios sigue siendo el mismo. Sacerdotes en cada casa que se dediquen a hacer sonar las trompetas de Dios. Eso hará que cada casa, cada familia tenga victorias duraderas dadas por Dios. Amén y amén. Amén y amén. Gracias a Dios.